Bueno, hermanos, esta noche vamos a seguir con el tema del hombre y la mujer criados a la imagen de Dios. Vamos a considerar la segunda parte y esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo, pero varios versículos, primero 7 a 8 y después 15 a 24. Así que Génesis capítulo 2, 7 y 8 y después 15 a 24. Esta es la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Y ahora 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó uno de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, estamos agradecidos una vez más escuchar a tu palabra. Gracias por tu gracia hacia nosotros por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo, porque es Él que nos dé entendimiento de las Escrituras, porque Él fue el autor. Así que pedimos esta noche, Padre, que nos abres nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos a todo que has preparado para nosotros esta noche por medio de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada congregación, el domingo pasado les dije que estamos en una batalla espiritual. Y cada generación de la iglesia ha experimentado esta batalla. Nosotros no estamos excluidos. Cristo lo dijo así en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice así: si el mundo los odia,
sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, antes de que fueses convertidos a Cristo, odiaste a Cristo y a Dios, así como aquellos hoy que no están convertidos odian a Cristo y a la palabra de Dios. Pero en esta batalla espiritual, las armas nuestras no son carnales, sino espirituales. Como dice el apóstol Pablo, en la mano izquierda estamos armados con la oración para amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Y en la mano derecha tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para destruir especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, debemos utilizar ambas con humildad y mansedumbre, porque para estas cosas, ¿quién está capacitado? Por nuestra propia carne no lo estamos. Solo en Cristo, solo en el poder del Espíritu Santo, solo por la gracia del Dios Padre estamos capacitados para esta guerra. Hoy en día, uno de los campos de nuestra batalla espiritual se encuentra en la pregunta ¿quién o qué es la humanidad? O como diría una persona no creyente, ahora que hemos descartado al Dios de la Biblia y el proceso evolutivo es nuestro Dios, tenemos el derecho y el gran propósito de elegir nuestro propio destino y hagámonos un nombre elevado para dominar este mundo. Entonces, el ataque que debemos enfrentar en nuestro tiempo nos lleva directamente a Génesis 1 y 2, y lo que significa cuando la Biblia dice que Dios ha creado los hombres y las mujeres a su imagen. La semana pasada empezamos a desarrollar lo que pasa cuando negamos que somos creados por Dios a su imagen. Si no somos creados a la imagen de Dios, entonces somos libres de tomar decisiones sobre cuál vida tiene valor y cuál no. Es decir, nos asumimos el derecho de juzgar el valor de una vida y decidir según nuestros criterios quién merece la vida y quién no. Muchas sociedades del occidente han decidido que un bebé dentro del vientre de su madre solo es un feto, es decir, una criatura que todavía no se ha desarrollado lo suficiente para ser un ser humano. Sin embargo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Leemos en el Salmo 139 estas palabras: porque tú, Señor, formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿A quién vamos a creer, hermanos? ¿La palabra de Dios o las opiniones de seres caídos? Aquí en Génesis 2 tenemos la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios en más detalle que en Génesis 1.
vemos que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y en el versículo 15 leímos, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Luego, comenzando en el versículo 21, la Biblia también dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el mundo incrédulo hoy en día también está levantando fuertes especulaciones y razonamientos altivos contra este conocimiento de Dios que está revelado en este capítulo 2. Algunos son, primero, que el matrimonio no está limitado a ser entre un hombre y una mujer contra la palabra de Dios y el propósito de Dios. Segundo, las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres no determinan el género de ninguna persona, sino que son conceptos independientes. Tercero, que la humanidad será glorificada y alcanzará su potencia maximal solo cuando pueda eliminar cualquier restricción que Dios haya puesto en su creación sobre el hombre y la mujer a su imagen. Para contradecir lo que declara el mundo que es la verdad, debemos, como creyentes, conocer y entender mejor lo que dice la palabra de Dios y así luchar con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, contra las doctrinas falsas del mundo. Entonces, en el sermón de hoy, queremos examinar dos temas importantes que encontramos en Génesis 2. El primero es que la humanidad hecha a la imagen de Dios se completa solo en la creación del hombre junto con la mujer. Segundo, que en la institución del pacto matrimonial entre el hombre y la mujer se refleja la unión del Cristo y la iglesia. Y por fin vamos a considerar unas implicaciones de la enseñanza bíblica sobre el género y el matrimonio. Primero, la humanidad hecha a imagen de Dios se completa solo en la creación del hombre junto con la mujer. Queremos, hermanos, y debemos repetir lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1, la de semana antes, que Dios creó al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces el hombre solo no es la imagen de Dios, más bien el varón es la imagen de Dios solo junto con la hembra. Dios creó dos seres a su imagen, varón y hembra los creó. Aunque existen distinciones importantes, ya sabemos, ¿no? Distinciones importantes entre ambos géneros,
la anatomía y aún en la psicología, esas diferencias de ninguna manera obran en contra del hecho que ambos son creados a la imagen de Dios. Vemos en Génesis 2, 7 y 8 que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí el hombre que había formado. Pero, ¿qué pasa? A los ojos del Señor, verlo a Adán solo en el jardín era incompleto. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. En el primer capítulo, Dios había pronunciado que todo lo que había creado era bueno. Pero acá, en Génesis 2, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué pasa? No es que el Señor se había olvidado de algo. Más bien, el comentario de Dios revela algo importante sobre la naturaleza del ser humano creado a la imagen de Dios. Reflejando sobre el sermón del domingo pasado, el pastor Mark, gracias Mark, me decía esta semana que quizás la dimensión más importante de que somos hechos a la imagen de Dios Trino es que Dios es un ser relacional, porque Él existe en tres personas, nuestro Dios. Esta observación es muy astuta y importante porque el Señor, para crear una criatura a su imagen y semejanza, debe crearlo para tener no solo la capacidad de relacionarse con otras criaturas, sino para relacionarse con una persona adecuada. Es decir, de una manera hermosa, significativa, justa, bondadosa y gloriosa. Por eso el Señor les trajo a Adán todos los animales, no solo para que los nombrara, sino para que él vea que no eran compañeros adecuados para él. A Adán le faltaba alguien que también como él estuviera hecho a la imagen gloriosa de Dios. Por lo tanto, leemos en versículos 21 y 22, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al Adán, al hombre. De una manera muy literal podemos decir que la mujer, la primera mujer, tiene el mismo ADN que el primer hombre. Pero al mismo tiempo, ella es distinta al hombre, es parecida a él y, como dice el apóstol Pablo, es la gloria del hombre. Pero al mismo tiempo ella es también la imagen de Dios y nada menos. Podemos decir que los dos fueron hechos para el otro, ella para él y él para ella, para que juntos en su comunión y también en sus diferencias complementarias pudieran cumplir la obra de dominar y someter la tierra para la gloria de Dios. Otra vez el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 que en el Señor ni la mujer es independiente del hombre,
ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Todas las cosas proceden de Dios. La implicación clara en las Escrituras es que Dios ha creado el hombre y la mujer, cada uno por el otro, con el propósito de tener hijos juntos dentro de los límites del matrimonio. Y como decía Pablo, esta relación conyugal entre el hombre y la mujer procede de Dios. El Señor la designó y la ordenó. Podemos decir que es un orden divino, decreto por Dios, propuesto por Dios para el bienestar mutuo del hombre y la mujer y para la gloria de su Creador. Esta relación entre el hombre y la mujer es el orden natural de las cosas que proceden de Dios, que los seres humanos no tienen derecho de cambiar ni violar para fines que no proceden de Él. Ahora bien, la institución del pacto matrimonial refleja la unión de Cristo y la Iglesia. Hermanos, queremos examinar más de cerca los versículos 23 y 24 en capítulo 2, que son muy significativos. Otra vez leemos, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es importante notar que en el versículo 23 tenemos las primeras palabras dichas por el hombre que está hecho a la imagen de Dios. El Señor presenta la mujer al hombre después de haberla formado y él entiende que ella es, la ayuda adecuada que a él le faltaba. Él reconoce que ella viene de él, pero que es diferente, con su propia belleza, su propia gloria y su propia personalidad. En su pureza, el hombre reconoce que ella es un regalo y que ella es buena para que ninguno esté solo. Y cuando Adán dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, no solo Adán reconoce que el Señor la formó de su costillo, sino que también es una declaración que se pertenecen el uno al otro como pareja por vida. El versículo siguiente confirma este lenguaje conyugal cuando el texto dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Significa que la pareja conyugal forma una familia nueva y su unión es para el propósito de tener hijos, es decir, crear una nueva generación para la continuidad y la expansión de la raza humana sobre la tierra. Y entendemos que en el matrimonio la procreación de hijos es solo uno de los aspectos en el significado de la frase y serán una sola carne. Porque el Nuevo Testamento confirma que la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio es además un pacto, un acuerdo
entre ellos dos. Hermanos, hay por lo menos 4 instancias en el Nuevo Testamento que hacen referencias directas al Génesis 24. La primera es en Mateo 19, 4 a 6, donde Cristo, nuestro Señor, enseña sobre el matrimonio y el divorcio. Y el Señor Jesús les pregunta a los fariseos, preguntando, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y la misma enseñanza del Señor aparece también en Marcos 10. Y el entendimiento en ambos casos es que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer para constituir una unión íntima entre ellos para la vida entera, hasta que uno de los dos se muera. La tercera referencia aparece en 1 Corintios 6 y es una referencia negativa, donde Pablo dice enfáticamente que una relación sexual entre un hombre y una prostituta es al fondo una burla del sagrado vínculo del matrimonio. Y la cuarta cita se encuentra en Efesios 5 y es más, digamos, positivo, donde Pablo está enseñando sobre cómo los creyentes casados deben comportarse en su unión bajo la autoridad y señorío de Cristo. El apóstol dice ahí que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero, para mostrar que la relación matrimonial en el Señor no simplemente favorece al hombre en su autoridad sobre su mujer, les habla a los hombres en una manera muy impactante cuando dice, maridos, aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y al final el apóstol cita a Génesis 2:24 y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Amados, en el diseño de Dios, la relación, la unión matrimonial entre un hombre y su mujer es un reflejo de la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia, y no al revés. Y no al revés. Primero Cristo y la iglesia, después el hombre y la mujer en matrimonio. Entonces, amados, ¿qué diremos a esto?
Porque si la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia, es el modelo o tipo de la relación matrimonial entre el primer hombre y la primera mujer, y eso desde el principio de la historia humana, entonces tenemos, como creyentes, un doble deber. Un doble deber. En primer lugar, como cristianos, debemos contender por nuestros propios matrimonios bajo la gracia de Cristo y la palabra de Dios. Hombres, como maridos, tú y yo tenemos el deber de amar, servir, proteger y vivir con nuestras esposas de manera comprensiva, como con un vaso más frágil, dándolas honor por ser heredera como nosotros de la gracia de vida, como dice Pedro. Y cuando les fallamos en nuestra pecaminosidad, como vamos a hacer, debemos humillarnos en el Señor y buscar el perdón de nuestra esposa y del Señor una y otra vez hasta que la muerte nos separe. Y mujeres, como esposas, deben no solo respetar a tu marido, sino entregarle a Cristo, ganándole a tu marido sin palabra alguna por la conducta casta y respetuosa, como también dice Pedro. Y cuando ustedes, mujeres, les fallan a sus maridos en su pecaminosidad, como inevitablemente van a hacer, deben humillarse en el Señor y buscar el perdón de su esposo y del Señor también. En el segundo lugar, como el pueblo de Dios, tenemos el deber de guardar la institución del matrimonio bíblicamente definido, contra todas las normas falsas de la cultura a nuestro alrededor. Podemos imaginar el diablo, la serpiente que habló a Eva, diciendo algo así como esto. ¿Con qué Dios les ha dicho el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer? Si un hombre ama a otro hombre, ¿por qué Dios no va a permitir que se casen entre ellos? ¿No sería injusto por parte de Dios? ¿Acaso no es Dios mismo amor? Pero hermanos, tomando la espada del Espíritu en mano, debemos dar respuesta diciendo, ¿no has leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Hablando la verdad con amor a los que creen las mentiras del diablo, debemos decir, Dios no designó que un hombre fuera una sola carne con otro hombre, o una mujer con otra mujer, y no puede ser aprobado a los ojos de Dios. Aunque es posible que nos respondan con ira o con odio o con rechazo, solo debemos responder del modo en que lo hizo nuestro Señor Jesús. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía,
no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Bueno, al final, hermanos, las implicaciones de la enseñanza bíblica sobre el género y el matrimonio. Hermanos, debemos estar alertas y despiertos y preparados, porque en nuestros días uno de los frentes principales en la guerra espiritual contra la iglesia y contra la verdad de la palabra de Dios es el tema del género y también el matrimonio. El asalto empieza, como fue predicado el domingo pasado, con un ataque contra la declaración de Dios que hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios. Empieza ahí. Rechazar esta realidad revelada por el Espíritu Santo en las Escrituras es rechazar a Dios y a lo que Dios dice en su palabra. Y rechazar a Dios y a su palabra implica que en la mente del hombre, en su pecado, que ahora puede crearse a la imagen que le plazca. Se ha infiltrado en el mundo occidental la idea de que el sexo que Dios asigna al nacer no tiene que ver con el género de sus deseos personales. Se ha infiltrado esta idea en las universidades, en los colegios y hasta en las escuelas primarias. En varias partes del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, por ejemplo, está siendo incorporado en los currículos de educación sexual que enseñan en escuelas públicas, que empiezan más o menos cuando un chico tiene 10 años y a lo mejor hoy en día menor que eso. Hermanos, en otros tiempos, cuando alguien experimentaba un fenómeno de confusión o tenía sentimientos de ser de un género diferente al que había nacido, era llamado disforia de género, como algo equivocado psicológicamente. Pero hoy en día se llama y se enseña en los colegios como autorrealización. Gracias. Padres, deben darse cuenta de que sus hijos van a estar expuestos a estos temas de género, sexualidad, homosexualidad, transgenderismo, otras formas de matrimonio y estilos de vida que el mundo aprueba en contra de la palabra de Dios. Y estamos viviendo, hermanos, en tiempos de alta rebeldía. ¿Qué podemos hacer, hermanos y hermanas? Debemos hacer lo que siempre debemos hacer frente a las especulaciones y razonamientos altivos levantados contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es esto? Debemos ir a la cruz de Cristo, confesando nuestra propia debilidad, insuficiencia y pecado, porque no somos mejores que el resto del mundo caído en Adán y Eva. Si somos salvos, solo es por gracia inmerecida. Si no fuera por el amor de Cristo y su muerte por pecadores como nosotros, de lo contrario seríamos hijos de la ira como el resto del mundo. Debemos amar, enseñar
y mostrar a nuestros vecinos que creen y practican y aprueban estas cosas equivocadas, que están en contra de la palabra de Dios y que están en rebeldía contra Dios. Y por otro lado, que hemos encontrado un camino en Cristo más excelente de lo que el mundo, el diablo y la carne nos ofrecen. Hemos encontrado a aquel que sana a los enfermos y a los que tienen corazones rompidos y vidas quebrantadas. A Él que perdona aún hasta lo peor de pecadores. Y que ama a los que son desechados por el mundo, pero no con falsedad, sino con la verdad que solo se puede encontrar en Cristo y en la palabra de Dios. Otra vez, no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra poderes malignos y demoníacos que solo tienen el propósito de destruir la verdad sobre Dios y sustituirla por todo argumento orgulloso y altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. No me place decir, pero debo decirlo. El mundo pecaminoso no va a parar en su rebeldía. Porque odia a Cristo y a su esposa, la iglesia. Porque no quiere escuchar la palabra de Dios ni a ellos que creen en la verdad que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra. Pero nosotros, amados, tenemos el deber de aferrarnos a la verdad y luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, a la iglesia. Debemos aferrarnos a la verdad que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen y semejanza, ambos hombres y mujeres. Debemos aferrarnos a la verdad que el matrimonio solo existe ante los ojos de Dios, solo entre un hombre y una mujer. Debemos luchar por nuestros propios matrimonios y apoyar a los de otros creyentes. Debemos luchar por las mentes y corazones de nuestros hijos y no dejar que el mundo los llene con filosofías y razonamientos levantados en contra del conocimiento de Dios. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, hermanos, no podemos ocultarnos del mundo. Nuestro Señor Jesús nos pide que estemos dentro del mundo, pero sin pertenecer a sus caminos. Como el Señor mismo, debemos hablar, advertir y amar a quienes todavía son incrédulos. Exactamente como nosotros éramos antes de que vimos y creímos que Jesús nos amó y nos entregó a sí mismo por la cruz, por nuestros pecados. Y por la gracia, el Espíritu Santo nos dio ojos para ver, oídos para oír y corazones para creer que solo en Jesús hay salvación y vida eterna a la gloria de Dios nuestro Padre. Amén. Oremos. Amado Padre, como hombres y mujeres, como hijos de Dios, somos criaturas débiles, Padre. No podemos luchar contra el pecado nuestro, el pecado del mundo,
los engaños del diablo en nuestra carne, con nuestras esfuerzos. Necesitamos, Padre, a ti. Necesitamos la sangre de Cristo derramado por nosotros como pecadores. Necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos en los senderos justos del Señor. Padre, queremos que mucha gente en nuestra generación sea salvo. Pero Padre, estamos en una guerra espiritual y pedimos la victoria que Cristo ya ha logrado por medio de su cruz para ayudarnos, limpiarnos y guiarnos para que este mundo empiece de conocer de nuevo tu bondad en el matrimonio, tu bondad en haber creado a nosotros en tu imagen, la imagen de Dios, y en que Cristo podemos ser, solo por tu gracia, criaturas enteramente nuevas por medio de Cristo. Ayúdanos, Padre, en nuestras batallas espirituales hoy en día, y que la Iglesia, por medio de Cristo, queda firme en la palabra de Dios. Amén.